Aprovechando todas estas herramientas tecnológicas que nos posibilita conectarnos desde cualquier país, desde la Universidad Rafaela de Argentina y la Universidad Nacional de Formosa, se encuentra el doctor Luis Ignacio Silva y la ingeniera Elizabeth Coens Ríos. Luis Ignacio Silva es profesor titular, investigador y asistente, vicedirector del CIT Rafaela, director de la Diplomatura Universitaria en Eficiencia Energética y Energías Renovables. Es ingeniero electrónico, magíster europeo en Ciencias y Tecnologías Especiales y doctor en Ciencias de la Ingeniería, becario postdoctoral. Por su parte, Elizabeth Coens Ríos es ingeniera civil, especialista en docencia universitaria, experta en formación por competencias en la carrera de Ingeniería, secretaria de posgrado, auspiciado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Muy buenos días, queremos agradecer la invitación a participar en esta conferencia que, bueno, lamentablemente, como todos sabemos en la actualidad, va a tener que ser en esta modalidad virtual, así que ya iniciamos explicando esta primera parte que voy a estar presentando yo. Primero nos gustaría hacer un contexto que explique la motivación de este proyecto tan ambicioso, luego iremos contando desde su inicio hasta casi la actualidad cómo ha ido evolucionando, y le vamos a contar técnicamente algunas de las implementaciones que ya tenemos hechas. Vamos a hablar un poco sobre el contexto. Allí en el año 2013-2014 hubo una investigación muy interesante que en realidad se basó en otras dos investigaciones, pero lo que hizo fue cruzarlas, y lo que se analizó fue, por un lado, país por país, la relación entre el índice de desarrollo humano, que es un índice que en cierta medida toma la calidad de vida de un país en función de su acceso a la educación, a la salud y a los recursos energéticos, y por otro lado mide el consumo per cápita de energía de ese país. Cada uno de esos países representa allí un puntito, cada uno de esos puntos tiene en la abscisa el consumo de energía y en la ordenada el índice de desarrollo humano. Si intentamos encontrar una curva que machee, que fitee de la mejor manera esa evolución, lo que se encuentra allí en ese color gris es una curva que indica que a medida que un país quiere y pretende aumentar su índice de desarrollo humano, su calidad de vida, indefectiblemente requiere acceder a un mayor consumo de energía. Esto tiene algunas consecuencias interesantes a la hora de analizar, porque lo que hicimos nosotros hace ya 2 años fue una investigación continente por continente. Entonces, allí se ve cómo los países más pobres, que son los del continente africano, se encuentran más sobre la izquierda, y casi que se encuentran sobre la curva que hemos usado para representar de la mejor manera a esta dispersión que luego empezamos a encontrar. Si vemos luego los países del continente americano, así en color rojo, ya empieza a haber alguna dispersión. Eso quiere decir que los países más pobres, toda la energía que tienen la usan para poder desarrollarse en una primera instancia, pero luego empieza a haber cierta dispersión. Si analizamos lo que llamamos Australasia, el continente Oceanía y Asia, en esos colores verdes muy dispersos, porque hay países que producen petróleo y la verdad que no son muy eficientes en su uso, y allí en color amarillo los de mayor desarrollo, que son los países europeos, que también tienen bastante eficiente el uso de su energía. Se colocan todos allí sobre esa línea roja que fitea esta evolución que mencionamos, que relaciona el aumento en el índice de desarrollo humano en función del aumento del consumo de energía. Lo que vemos entonces es que estos países europeos, si los analizamos, más adelante vamos a ver que son los países de la OCDE, y esos países lo que han hecho desde la crisis del petróleo ha sido apostar a programas de eficiencia energética, como ya lo veremos más adelante. Ahora vemos esta relación en función del crecimiento de la población. Lo que tenemos allí, todas sumadas los tipos de energía en los últimos 2 siglos, y el aumento de la población en rojo. Bueno, la base que no se ha dejado de utilizar es la biomasa, leña, carbón, en su estado natural, y luego sí
lo que vemos en esos dos colores azules, porque vienen juntos, es el petróleo y el gas. Ha habido un aumento significativo desde la década del 40, cuando se obtienen los primeros pozos de petróleo allí en Estados Unidos, y desde entonces esa ha sido el nuevo vector energético prioritario. Previamente, lo que sí hubo desde la primera y segunda revolución industrial ha sido el carbón. Entonces tenemos una base de biomasa, luego la incursión del carbón, y en la década de 1940 el petróleo y el gas. Sí, si analizamos, ha habido en los últimos 10, 20 años un nuevo aumento en el consumo de carbón debido a la incursión de China en la geopolítica mundial. Ahora bien, hay un nuevo vector desde la década del 70, como les decía, desde la crisis del petróleo, que es la eficiencia energética. Si vemos allí en amarillo, ya desde el año 2002-2004, el principal vector energético en los países de la OCDE es la eficiencia, es decir, la cantidad de energía que se ahorran producto de estos programas de eficiencia es mayor incluso que la cantidad de energía que tienen, por ejemplo, a partir del petróleo o del gas. Esto es muy importante porque hay muchos países en donde todavía los programas de eficiencia energética no han sido implementados, y nosotros consideramos que los actores principales que tienen que llevar adelante estos programas son los centros de educación, las instituciones educativas como las universidades. Fíjense lo que ocurrió en esos países. Hasta la década del 70, lo que se llama la intensidad energética de un país, es decir, la relación entre el Producto Bruto Interno y la cantidad de energía que consumen, iban casi de la mano. Si ven desde 1975 hacia atrás, un incremento en el Producto Bruto Interno implicaba un mismo incremento en el consumo de energía. A partir de la crisis del petróleo y de estos programas de eficiencia, logran desacoplar estas dos curvas y se mantiene casi inalterado el consumo de energía, mientras que pudieron continuar con esa curva ascendente en el desarrollo de su Producto Bruto Interno. Fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestro país. Pese a innumerables crisis, crecimientos y decrecimiento del PBI, se puede ver un pequeño crecimiento en los primeros 14 años de este siglo, que ha sido también acompañado con un crecimiento en el consumo de energía. Pese a que la Argentina está en la media mundial, ¿no? Consumimos aquí 2 toneladas de petróleo equivalente per cápita, que es casi la media mundial. Bueno, como les decía, todavía en los países de Latinoamérica y el Caribe dependemos mucho del incremento del consumo de energía para aumentar nuestro PBI, nuestro índice de desarrollo humano. La idea es empezar a aplicar e implementar políticas de Estado tendientes a la eficiencia energética para poder desacoplar, desenganchar estas dos curvas, y como les dije, si hablamos de políticas de Estado en cuestiones tecnológicas, consideramos que las universidades debemos jugar un rol clave. Lo primero que hicimos fue ponernos a investigar en trabajos que ya había a nivel mundial, en cuestiones de eficiencia energética en las universidades. Allí encontramos, por ejemplo, trabajos que ya existían en distintas partes del mundo, desde China, Portugal, Australia, Arabia Saudita, Escocia. Teníamos experiencias también aquí en nuestro continente, en Canadá, y en Argentina había unas incipientes investigaciones que se empezaron a hacer a partir de la implementación de este proyecto. Allí podemos citar la Universidad Nacional de Rafaela, la de Río Cuarto, la de Tecnológica Nacional de San Francisco en Córdoba, y la de Misiones. Bueno, el proyecto les cuento ahora cómo nace. Nace originalmente entre 3 universidades únicamente, entre San Francisco, Río Cuarto y Rafaela, en donde lo que decidimos fue empezar a analizar cuánto impactaba, por un lado, la generación fotovoltaica que teníamos en estas 3 universidades, y empezar a ver posibles planes de eficiencia energética que podamos hacer y poder cuantificar eso. Bueno, esto ha ido creciendo gradualmente, y ya a fines del año pasado éramos 20 universidades de 12 provincias diferentes. Aquí nuestro país se divide en provincias, tenemos 23 provincias. Actualmente de esas 23 participan 13 provincias ya, es decir, más de la mitad del territorio nacional se encuentra participando de este proyecto de eficiencia energética universitario, que tiene como objetivo decir que el ejemplo empieza por casa. Si queremos promover programas de eficiencia energética, queremos que nuestros graduados y graduadas se preparen en estas temáticas, debemos
no solamente enseñarlo en los libros, sino mostrarlo en implementaciones reales en nuestros propios edificios de los campus universitarios. Bueno, esto no ha sido fácil, llevó ya unos 3-4 años, tenemos reuniones periódicas en donde teníamos reuniones presenciales periódicas, donde intercambiamos experiencias. Desde el año pasado hacemos encuentros virtuales periódicamente, y lo que hemos unificado han sido criterios para el monitoreo y la medición de variables eléctricas con equipos comunes que no solamente miden el consumo de energía, sino que también tienen la capacidad de reportarlo a una nube, y estamos desarrollando una plataforma virtual en la web en donde uno puede geolocalizar tal o cual universidad, tal o cual edificio y ver en tiempo real el consumo de energía que tiene, y a partir de los planes de eficiencia energética cuantificar cuánto se ha logrado reducir el consumo, pese a que se mantiene nuestro PBI, que sería las clases que se dictan y los graduados que vamos teniendo año a año. UTN en la Argentina son las universidades tecnológicas nacionales, una universidad, pero que está en todo el país. Esta es la de la ciudad de Reconquista, ya ha implementado estas mediciones. Aquí en Rafaela, además de la Nacional de Rafaela, está la UTN de Rafaela, que también lo ha implementado. Allí estamos nosotros, hemos colocado al momento ya 4 medidores, eso fue el primero, y luego los análisis. Una vez que uno tiene la capacidad de medir, hay que lograr transformar esos datos en información. Entonces, hemos ido haciendo eso ya hace 2 o 3 años, y lo que empezamos a medir y correlacionar es el impacto que tiene los sistemas fotovoltaicos en la reducción del consumo de energía, y las acciones de eficiencia energética también cuánto han impactado, y esos son análisis que ya tenemos implementado. Y otra cosa importante es que hemos extendido estos proyectos no únicamente en el ámbito universitario, sino también en los colegios secundarios técnicos. Ya hay profesionales técnicos que se gradúan en la escuela secundaria técnica teniendo conocimientos sobre la cuestión de la eficiencia energética en edificaciones. Esas son implementaciones que hemos hecho aquí en la ciudad de Rafaela, en el colegio técnico, en donde se forman técnicos y técnicas en electromecánica, en mecánica y en informática. Bueno, si decimos que el ejemplo empieza por casa, aquí en Rafaela tenemos la suerte de estar construyendo nuestro propio campus. Ya hemos diagramado un sistema de comunicación primero entre los edificios del campus, y luego va a ser el que se reporte, como les dije, a una nube que va a estar midiendo no solamente el campus de la Universidad Nacional de Rafaela, sino las otras 22 universidades que forman parte actualmente de este proyecto. Esos son los módulos áulicos que ya fueron licitados y ya se están construyendo, y la idea es que también tengan medidores inteligentes cada uno de estos nuevos edificios. Para cerrar, para terminar, les quiero comentar una frase ya de William Thomson Kelvin, de los famosos grados Kelvin de temperatura, que ya en el siglo XVIII postuló que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Bien, esa es una frase que se usa mucho en los sistemas de gestión de energía, pero Kelvin, en realidad, la frase completa de lo que dijo fue: lo que no se define no se puede medir. Lo primero que hicimos en este proyecto fue definir, acotar el problema, qué era lo que queríamos medir, cómo lo íbamos a medir y con qué finalidad, y a partir de allí sí medir. Luego, lo que postula es que lo que no se mide no se puede mejorar. En esa etapa estamos ahora, una vez que conocemos las variables, lo que medimos y cuánto medimos, estamos empezando a pensar, a implementar programas de eficiencia energética, y terminaba cerrando Kelvin que lo que no se mejora se degrada siempre. Así que bueno, nuestra intención, en lugar de ir degradando, es que los conocimientos y nuestra eficiencia energética vaya mejorando a medida y conforme pase el tiempo. Muchas gracias, aquí está mi parte. Buenos días, ¿qué tal? Un placer nuevamente estar con la Universidad de Mariana, universidad con la que ya tenemos unos estrechos lazos de amistad. Afortunadamente quería compartir este proyecto, que fui invitada a participar gracias al ingeniero Silva, al doctor Silva, que nos invitó y que la Universidad de Rafaela nos llamó a participar. Y bueno, nuestra universidad se suma justamente, hace poco había escuchado en una entrevista, a este concierto de universidades, y era así, cada universidad empezó a participar y a tomar conciencia de que teníamos que analizar nuestros consumos. Como bien lo dijo recién el doctor Silva,
es importante empezar a pensar lo que consumimos, cómo lo consumimos, para no degradar nuestros recursos. Bueno, como ven, Formosa forma parte de esta red. Bueno, dentro de los recursos energéticos, como lo conocen todos, saben perfectamente que tenemos diferentes fuentes energéticas. Nosotros, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Formosa, está bien en el norte de Argentina, en donde nuestra incidencia solar realmente tiene una preponderancia y una característica que hace a que tenemos que empezar a considerar este recurso como una fuente energética fundamentalmente para, de hecho lo consideramos, pero fundamentalmente para nuestros ambientes educativos, nuestros campus universitarios. Tenemos que empezar a darle un uso inteligente de este recurso, entre otros, ¿no? Por supuesto, la conservación del medio ambiente requiere estas energías limpias para preservar nuestro planeta, fundamentalmente desde el uso inteligente de la matriz energética. Para el uso inteligente tenemos que empezar a pensar lo que es sustentable, la capacidad que tenemos como sociedad para el uso consciente y responsable de nuestros recursos, y fundamentalmente la sustentabilidad apuntando a esto de que tenemos que utilizar nuestros recursos pensando no solo para nuestras necesidades, sino para las necesidades de las generaciones futuras. Y esto no nos tenemos que desprender ni dejar de pensarlo como medio educativo, como universidad, como generadores de nuevos profesionales, ¿no? En cuanto a las variables de uso energético, tenemos que empezar a interpretar que dentro de nuestros campus tenemos que considerar nuestros consumos energéticos, nuestros costos energéticos. Pertenecemos a un sistema de energía que tenemos que identificarnos como consumidores de energía, por consiguiente tenemos que preservar ese perfil y no dañar a nuestros proveedores. Dañar digo porque nuestros consumos pueden generar punitorios, tenemos que identificar nuestros consumos, el perfil del uso de distintos equipos que componen el sistema, estudiar nuestros equipos dentro del campus, muchísimas veces como un sistema público, a veces no tenían una buena conservación, ahora empezar a considerar esto, el balance energético nacional, y es una herramienta cuyo concepto puede ser replicado en diferentes instituciones para poder visualizar nuestro consumo y la energía primaria utilizada. Dentro de los tipos de usuario en la red nacional, nosotros tenemos identificados como usuarios pequeños, grandes usuarios y usuarios medios, que son justamente en base al tipo de atención que tienen nuestros consumidores, ¿no? Y dentro de eso podemos identificar los del nivel de tensión media, baja y alta. Bueno, fundamentalmente esto es para identificar nuestros usuarios que hasta ahora no lo veníamos como desarrollando dentro de nuestros campus, y fundamentalmente también otra cosa que quería aclarar, que nuestras fuentes de energía podemos pensarlas así, pensarlas como sus procesos de obtención y su capacidad de renovación. Tenemos que apuntar justamente a nuestras energías que sean renovables, que sean matrices limpias, que sean justamente este tipo de energías que puedan preservar y ser sostenibles en su uso, ¿no? En cuanto a nuestro campus universitario, esta es la Universidad Nacional de Formosa, como ven es muy extendido, tenemos muchos módulos o facultades, la Facultad de Salud, la Facultad de Economía, la Facultad de Recursos Naturales. Todos estos módulos en nuestros campus generan consumos, y estos consumos hay que analizarlos y fundamentalmente ver que estos consumos van de una manera creciente, ¿no? Nosotros, como les comentaba al inicio de esta conversación, nuestra ubicación a nivel del territorio nacional, tenemos temperaturas muy elevadas, por consiguiente nuestros ambientes requieren de una refrigeración constante, y esta refrigeración obviamente tenemos que ver qué tipo de alimentación tienen que tener para que no sean tan elevados los consumos. No solo el tema de la refrigeración, sino la iluminación y todo lo que implica los consumos energéticos dentro de nuestro campus. En esta simulación, en este recorrido virtual, queríamos mostrarle más o menos cómo es nuestro campus universitario, ya que son prácticamente ciudades. Esto no solo se da en Formosa, se da en todas las universidades del territorio nacional. Son ciudades de
claramente de una gran extensión, en donde se alberga muchísimos módulos y consumos que claramente hasta ahora no se venían analizando y no se venían estudiando. Cuando hablamos de eficiencia energética tenemos que pensar no solo el tema de lo que se usa, de cómo se usa, en qué horarios se usan las energías, de manera de ventilar e iluminar nuestros ambientes. Claramente tenemos que identificar nuestra facturación, más allá de que sean edificios públicos, nuestras facturaciones, nosotros somos universidades nacionales que estamos, obviamente tenemos presupuestos de la nación, pero nuestros consumos tienen que estar controlados y medidos para conservarlos y poder destinar ese tipo de consumos a otros ambientes, ¿no? Y a otras necesidades de nuestro sistema educativo. Bueno, no quiero extenderlos demasiado. A partir de que nos invitan a participar y ya antes estábamos gestando dentro de nuestra universidad la posibilidad de generar este tipo de laboratorios. Nuestros laboratorios, en principio tenemos laboratorios de BioLab, que es justamente un laboratorio de biotecnología asociado a todo lo que es el tema de vegetales, y hasta ahora no habíamos tenido un laboratorio como lo que estamos en este momento queriendo implementar y que lo estamos llevando adelante, es el Laboratorio de Energías Renovables, Energía Cero. Esto se ha enmarcado dentro de este proyecto de eficiencia energética justamente para incorporar una transferencia a nuestra sociedad de nuevos sistemas energéticos y fundamentalmente de aquello que queremos incorporar como un uso consciente de la energía. Este laboratorio ha tenido una propuesta bioclimática, justamente analizando su orientación, su determinación, todo esto desde dentro de justamente la capacidad que tienen este tipo de estructuras, el diseño bioclimático. Y fundamentalmente lo que no queremos dejar de pensar es que la energía la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros queremos incorporar justamente este uso consciente de la energía y en un trabajo en red, en un trabajo en que justamente lo que va a proponer es no solo el uso consciente, sino la transferencia, la generación de propuestas comunes, la consolidación como un equipo de trabajo, de formación para nuestra región. Yo creo que esta posibilidad de trabajar en red, como lo promueve el proyecto de eficiencia energética, lo podemos trasladar no solo a nuestro territorio nacional, sino también a un territorio continental. Por eso es tan interesante poder contarles a ustedes este proyecto, ya que en una de esas podemos sumar a la Universidad de Mariana y a todas las universidades que quieran participar de un proyecto de eficiencia energética para poder incorporar datos medibles de consumo, datos eficientes y también esta posibilidad de, vuelvo a recalcar, esta posibilidad de trabajar en red, de conformar equipos que estudien, que analicen y que transfieran este conocimiento. Así que bueno, esta es la propuesta, les agradecemos su presencia, su atención, muchísimas gracias.